Cápsula educativa de síntesis número 1 del proceso sumativo de aprendizaje. Ciencias naturales para quinto básico A y B. Hola niños y niñas de los quintos básicos A y B, soy su profesora de ciencias Lorena. Les presento el panel de anticipación, el cual nos indica las tareas que debemos cumplir en esta cápsula educativa de síntesis número 1 del proceso sumativo de aprendizaje. Revisemos. Debes tener a mano el texto del estudiante de ciencias naturales, el cuaderno de la asignatura y el estuche. En esta ocasión veremos la unidad, objetivos de aprendizaje y habilidades, resumen del contenido y la metacognición. Unidad, objetivos de aprendizaje y habilidades. Estamos en la unidad 3. ¿Cómo afecta la alimentación a la salud de las personas? Va a abarcar dos objetivos. El objetivo de aprendizaje 6, que es investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo, humo de tabaco, en los sistemas respiratorio y circulatorio. Las habilidades: describir, analizar, explicar y comparar. El objetivo de aprendizaje número 6 nos dice investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud, bacterias, virus y hongos, y proponer medidas de autocuidado e higiene del cuerpo. Habilidades: comparar, diferenciar, investigar y explicar. Resumen del contenido. Para el resumen del contenido que vamos a ver en la lección número 6, previniendo enfermedades. Vamos a ver los microorganismos y los virus, agentes infecciosos, el origen de muchas enfermedades, cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas, y por otro lado tenemos los componentes del cigarrillo y qué sistemas y órganos de nuestro cuerpo son afectados por el tabaquismo y consumo de cigarrillos en Chile. Les hice este cuadro resumen para que ustedes se vayan guiando con su libro, su texto de ciencias naturales. Por eso, entre paréntesis, le puse las páginas que ustedes pueden ver. Entonces, estamos en la lección número 6, previniendo enfermedades. Para ver el contenido de los microorganismos y los virus, ustedes deben ver la página 123. Luego, a medida que avancen las diapositivas, se van a ir dando cuenta que agentes infecciosos, el origen de muchas enfermedades, la van a encontrar en la página 126. El contenido, cómo prevenir enfermedades infectocontagiosas, va a estar en la página 127. Por otro lado, los componentes del cigarrillo abarcan las páginas 130 y 131. El contenido, ¿qué sistemas y órganos de nuestro cuerpo son afectados por el tabaquismo? Lo encontrarán en las páginas 132 y 133. Y por último, el consumo de cigarrillos en Chile lo encontrarán en las páginas 134 y 135 de su texto de ciencias naturales. Entonces, vamos a lo que son, ¿cierto?, los microorganismos. Acá tenemos Anton van Leeuwenhoek, el primer científico o investigador, ¿cierto?, que observó los microorganismos a través de su microscopio que está al lado. Este científico era un comerciante, él vendía telas y para observar las telas él tenía, ¿cierto?, una especie de microscopio. Luego a él, ¿cierto?, le motivó la curiosidad y comenzó a observar, ¿cierto?, los microorganismos que él mismo encontró en su propio cuerpo. Por ejemplo, sacaba muestras de su saliva, de entre medio de los dientes, el sarro, ¿cierto? Y ahí él observaba que había animalitos, ¿ya?, seres microscópicos que estaban ahí presentes. Al lado se presenta, ¿cierto?, un dibujo que él mismo realizó sobre lo que él observaba. Y al lado ustedes ven, ¿cierto?, el avance de la tecnología de un microscopio en la actualidad. Se dan cuenta, ¿cierto?, la diferencia entre ambos instrumentos, lo que usó el científico en comparación a los microscopios que hay ahora. Bueno, volvamos a lo que son los microorganismos. Los microorganismos, ¿cierto?, que vamos a estudiar o que estamos estudiando están las bacterias, hongos, protozoos y los virus. Ahora, las bacterias, hongos y protozoos son seres vivos, ¿ya? Los virus no son seres vivos, pero, ¿cierto?, son considerados microorganismos porque poseen, ¿cierto?,
ADN. Entonces le puse ahí imágenes, ¿cierto?, a lo que son algunas bacterias como la Escherichia coli, ¿ya?, que dice que es frecuente en los intestinos de los seres vivos con sangre caliente. Es decir, ¿cierto?, nosotros los seres humanos tenemos esta bacteria en nuestro intestino. Ahora, si se desarrolla es porque nosotros le hemos dado, ¿cierto?, el ambiente adecuado para que ella, ¿cierto?, se manifieste y nosotros enfermemos. Por otro lado tenemos los hongos, ¿ya?, o mohos, también por como se les conoce, ¿ya?, en una naranja, en 2 naranjas, y dice acá, fruta colonizada por hongos del género Penicillium, filo Ascomycota. En los protozoos, ¿cierto?, muestra una imagen de los protozoos flagelados, es decir, que poseen colas que pueden ayudar a ellos a moverse, a desplazarse. Y los virus. Acá tenemos una imagen del virus del VIH, ¿ya?, en el torrente sanguíneo, en la sangre. Los agentes infecciosos, el origen de muchas enfermedades. ¿Cuáles son los agentes infecciosos? Los que vimos, ¿cierto?, dentro de los ejemplos de microorganismos. Están las bacterias, hongos o mohos, los protozoos y los virus. Ahora, ¿cómo se propagan estas enfermedades? Se propagan de una persona, ¿cierto?, que esté enferma. Se propaga, ¿cierto?, a través del agua o de superficies. Y también un agente propagador, ¿cierto?, de enfermedades suelen ser los animales salvajes o domésticos. Por eso es importante vacunar a los animalitos, a los que tenemos en casa. Y bueno, y me pareció súper importante que ustedes supieran, ¿cierto?, las fases de la enfermedad. Tenemos un periodo de incubación donde tenemos, ¿cierto?, el agente infeccioso, pero no nos enfermamos aún, nos sentimos, ¿cierto?, relativamente bien. Luego tenemos el periodo prodrómico, ¿ya?, que ahí empezamos, ¿cierto?, a notar que como que nos queremos enfermar y como que no, estamos ahí. Luego viene el periodo de la enfermedad. Aquí ya se declaran todos los síntomas, ¿cierto?, de los agentes patógenos, los que nos han enfermado, de los agentes infecciosos. Luego viene el periodo de declinación. Y ahí nos sentimos así un poquito mejor, pero aún estamos un poco débiles. Y el periodo de la convalescencia, es decir, ya estamos saliendo de la enfermedad, pero nos debemos cuidar, ¿ya?, para no recaer. Entonces, ¿cómo se previenen las enfermedades infectocontagiosas? Con el lavado de manos, ¿cierto?, con agua y jabón, utilizando pañuelos desechables, ¿ya?, que se pueden botar, lavando frutas y verduras con agua corriente, ¿cierto?, me refiero a agua potable, manteniendo los alimentos, ¿cierto?, refrigerados para que puedan conservarse de mejor manera, dándole cocción a los alimentos, por ejemplo, las verduras, los pescados y mariscos, evitando la contaminación cruzada, es decir, no voy a mezclar, ¿cierto?, mientras estoy preparando los alimentos, un trozo de carne que está cruda, ¿cierto?, no la voy a tener prácticamente al lado, casi tocando, ¿cierto?, y al lado de una lechuga, ¿ya? Eso es contaminación cruzada. O cuando yo dejo en el refrigerador un trozo de torta sin protegerlo con papel alusa, ¿ya?, y tengo no sé, una papa, ya, adentro, ahí se va a generar la contaminación cruzada. Y algo muy importante para prevenir las enfermedades infectocontagiosas está, ¿cierto?, la vacunación. Entonces, nosotros somos vacunados, ¿cierto?, desde pequeños, y cuando grandes somos vacunados cuando hay programas de vacunación para la prevención de ciertas enfermedades. Y hemos llegado a los componentes del cigarrillo, ¿ya? Entonces, hay muchos componentes, muchas sustancias, ¿cierto?,
que componen el cigarrillo. Estas sustancias son tremendamente dañinas para el ser humano. Entre ellas, ¿cierto? Tenemos el polonio 210, que es un elemento químico muy radiactivo. Tenemos el alquitrán, que también es, dice, el más cancerígeno. Tenemos sustancias, ¿cierto? La nicotina, que es utilizada en los insecticidas. La naftalina, ya que se usa, o más bien se usaba para espantar las polillas, ¿cierto? En el closet. El metanol, que es un alcohol, ¿cierto? Que es utilizado como carburante de los cohetes. La acetona, la que usa, ¿cierto?, la mamá para quitarse el esmalte de las uñas. El arsénico, que es un veneno. Está el amoníaco, que es un irritante cutáneo. O sea, a usted le cae una gotita de amoníaco en su manito y le va a comenzar una irritación y le va a picar y doler. ¿Ya? Entonces, todo eso, ¿cierto? Todos esos compuestos contiene el cigarrillo. ¿Qué sistema y órganos de nuestro cuerpo son afectados por el tabaquismo? ¿Cierto? Buena pregunta. Tenemos el cerebro, la boca y faringe, el corazón, los pulmones, el estómago, las arterias y los huesos. ¿Ya? Todos estos sistemas y órganos se ven afectados por el consumo del cigarro. Aquí les encontré, ¿cierto? Buscando material, les encontré el consumo de cigarrillos en Chile para los fumadores habituales. Entonces, los fumadores habituales dice que declaran fumar al menos 7 cigarros a la semana. Al menos, o sea, de 7 a más. Entonces, aquí dice, ¿cierto? La población adulta que se declara fumadora señala consumir en promedio 7,3 cigarrillos al día. Por otro lado, dice, los fumadores hombres presentan un consumo diario de 7,9 cigarros, mientras que el consumo promedio de las mujeres es de 6,6 cigarrillos al día. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas, o sea, son consumidores de igual forma, por lo tanto no se van a ver afectados, ¿cierto? La salud, dependiendo si uno consume más que otro, se ven afectados de igual forma. Y por último llegamos a la escalera de la metacognición, ¿cierto? Que yo reflexiono sobre mi aprendizaje, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usar. Y hemos llegado al final. Entonces, si tienen alguna duda sobre esta cápsula de síntesis, ¿ya? O bien sobre el contenido que ya hemos visto, mándenme un correo a cienciasparaexplicarelmundo@gmail.com. Ya, chiquillos, se cuidan mucho. Chao, chao. Bye.